Entonces, para este momento, ustedes ya tienen un proyecto bastante consolidado. Hola. En donde habrán ya, la parte más importante es aquella en donde ustedes ya debieron haber tenido muy claros los objetivos de su presentación. Un segundo. No, Rodrigo, no, hijo. No, bájate, por favor, obedece. ¿Qué? Por favor, Quiero vivir. por favor, hijito. Por favor, te dije que pares obediencia. Estoy trabajando. Okay. Para ese momento, como ustedes recordarán en sus documentos, sí era sumamente relevante que tuvieran atención en qué objetivos generales y qué objetivos específicos. Estos objetivos generales son la esencia del proyecto, entonces es sumamente importante que queden muy claros. En esta unidad, en la última unidad, si se dan cuenta, hay una parte que ya es la integración de todo el proyecto. Esta parte es sumamente importante, ya que permite destacar qué tan coherente están siendo todas las partes que se han ido construyendo a lo largo del módulo anterior y del módulo actual. Entonces, Rodri, no, hijo, no. Entonces, para este momento seguimos sobre los aspectos operativos, es decir, recapitulando, estuvimos con el objetivo, con los objetivos, objetivo general, objetivos específicos, que es lo que le da vida y destape a todo el proyecto. Estamos ya con los aspectos operativos, que fue la sesión pasada, ya ustedes ahorita tienen la retroalimentación. En general veo que se apoyaron mucho en el ejemplo, lo cual es bueno y malo. Es bueno porque siguen el mismo estilo, pero es malo porque a veces me parece que es una réplica que, si bien contribuye, a veces pareciera limitar un poquito la imaginación en la producción de su propio proyecto. Entonces, para este momento es bastante, digamos, sencillo lo que sigue, porque ya serían los aspectos operativos, específicamente de la parte de recursos humanos. Ustedes ya en este momento, incluso con las necesidades que se expresaron por los aspectos operativos de la primera sección, ya saben más qué tipo de personal requerirán. Incluso algunos lo estuvieron poniendo en otros de los apartados. Lo adecuado es que para este momento en que hacen el proyecto integral, se den cuenta o sea, finalmente todo ha ido contribuyendo, pero se den cuenta que todo deba estar acomodado en la categorización pertinente. Es decir, si yo puse algo de la estructura organizacional como un requerimiento de capital de recurso humano, pues entonces mejor lo acomodo en la parte de recursos humanos. Entonces, en este último momento es mucho orden. Si nosotros no tenemos bien estructurado el trabajo, por ahí se puede perder. Y recuerden que todo esto está contribuyendo para un trabajo que va a tener que ser defendido. Y si en un primer momento no tiene organización, entonces va a ser más difícil defenderlo, ¿sale? Entonces es sumamente importante. Bueno, las recomendaciones para esta conexión y este intercambio. Primero vamos a poner atención a la exposición general que ya le inicié. Les recomiendo que tengan elaboradas sus preguntas, tanto las que ya traen de base o las que vayan surgiendo en la presentación. Como ya se les han indicado en los manuales y en otras experiencias, deberán levantar la mano de manera virtual. Recomiendo que sean breves y puntuales para que se dé, la intención es que haya una apertura y un equilibrio para que tengan acceso todos con las dudas que sean pertinentes, ¿no? Se recomendó que hubieran probado previamente el audio y el video para que aseguremos una buena interacción. Si ya sienten que su pregunta más bien fue resuelta, tanto en la presentación o por alguna de las otras preguntas realizadas por los compañeros, pues se agradecería que no se repitiera, ¿no? El chiste es que seamos también muy eficientes, no tocar,
con este momento que tenemos, a beneficio de la comunidad académica, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esta parte, ustedes ya revisaron su material de lectura, pero me parece que esto es fundamental, ¿no? Son como los tips que no pueden faltar en esta última redacción de este módulo, que tendría que ver con la parte del capital humano. Entonces, ¿qué tengo que preguntarle a mi proyecto? Cada uno de ustedes ha desarrollado proyectos con una naturaleza muy distinta. Algunos coinciden, por ejemplo, hay ciertas tendencias en cuanto a necesidades de capacitación o un mejoramiento en las estructuras. Entonces, lo que se recomienda, sí, mi amor, sí, ok. Lo que se recomienda es que se tengan contempladas, por supuesto que va a haber estructuras de capital humano o de estructura organizacional o financiera, dependiendo de la naturaleza de sus proyectos, pues a lo mejor en algunas tendrán que abordar más cosas que en otras. Entonces las preguntas que no pueden faltar, ¿no? Son estas que vienen en su material de lectura. Por ejemplo, ¿qué se espera de los colaboradores y qué se les ofrece? ¿El recurso humano con el que cuenta la institución es el adecuado? Incluso ya está problematizando. ¿Es necesaria la reubicación de personal? ¿De qué manera? ¿Con qué características? ¿Los perfiles profesionales cubren las necesidades de la institución? Hay algunos que incluso su proyecto es justamente eso, entonces tendrán que ser muy específicos al respecto. En cuanto al tema de reclutamiento y selección, esto incluso a veces implica el diseño de un departamento de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que cubrir el diseño de esta área, ¿no? ¿Quién debe seleccionar y contratar al nuevo talento humano? ¿Qué características debe tener incluso esta persona? Existe, como les decía, el área como tal. La selección es adecuada, es de acuerdo al perfil profesional y administrativo solicitado, ¿no? Entonces, eso es fundamental. En cuanto a la integración, un aspecto que tiene que ver con algo más suave, ¿no? El recurso humano se entiende integrado de primer contacto. ¿Cómo se realiza este proceso? Permítame un segundo. De integración en las diferentes instituciones de salud. Es necesario un proceso de integración institucional, incluso hay ciertas recomendaciones ya estandarizadas, ¿no? Entonces tendría que ver. En cuanto a movilidad y desarrollo, es un aspecto mucho más visionario y me parece que es sumamente pertinente e importante cuando nosotros estamos hablando de las necesidades que tenemos de un recurso humano. También tenemos que pensar en las necesidades que ese recurso humano tiene de la institución. Entonces, contemplar eso hace que un proyecto sea mucho más integral, ¿no? Porque también va ese espíritu de contemplar a los demás. Entonces, se requiere capacitar al personal de la institución. Como les decía, hay algunos que en sus proyectos tienen esa condición. ¿Cómo se realiza la capacitación? ¿Qué características debe tener? ¿Quiénes requieren actualizarse? ¿Y cuáles pueden ser los incentivos que pueden ser monetarios, incluso los que no pueden ser monetarios, ¿no? En algunas instituciones se les llama incluso plan de vida, ¿no? Entonces, visualizarlo es de suma importancia, ¿ok? Me parece que hay una compañera que tiene un problema ahí con su conexión. Ok. La estructura legal también es sumamente importante, así como la estructura financiera, que es la que abordaron en la unidad anterior, pues es lo que le da las posibilidades de ser al proyecto. No contemplar la estructura legal puede ser lo que impida la factibilidad o lo que impulse la factibilidad de nuestro proyecto. Entonces, estar muy conscientes de la estructura legal, así como la estructura financiera, tiene alto impacto en la factibilidad de que el proyecto se lleve a cabo. Entonces, valen la pena y resultan pertinentes preguntas como la institución donde se realizó el proyecto, ¿a qué estructura legal pertenece? Es decir,
nosotros pertenecemos a esa institución, qué características tiene, ¿no? Ya incluso debemos estar familiarizados. Es el mismo planteamiento para una institución pública como una privada, esa incluso ya la pondría antes, ¿no? ¿Cuáles son las características? El espíritu que tiene una institución pública a la que tiene una institución privada es totalmente distinto. Entonces, ¿cuál es este, no? ¿A qué responde? ¿Cuál es su filosofía inclusive? ¿Qué constitución legal corresponde al contexto? ¿Cuáles son los recursos económicos que influyen en el proyecto partiendo de esta constitución? Es decir, muchas cuestiones que tienen que ver con aspectos de tipo legal, también, que tienen que ver con aspectos de tipo financiero, pues también tienen detrás un lineamiento legal. Entonces tenemos que estar atentos a ellos. ¿Y cuáles son las normas que regulan la implementación del proyecto? Ahí en algunas instituciones está incluso el recurso de algún asesor legal que valdría la pena acercarse a ese asesor legal de la institución y plantearle el proyecto para conocer los lineamientos. Para mí, esa sería la mejor recomendación, ¿no? Primero, hacer una revisión de los lineamientos generales, de ahí irse con el asesor legal, el abogado que trabaja para la institución, y posteriormente, finalmente con esa asesoría, poderlo hacer. En la medida que nosotros tenemos más conocimiento de esta estructura, la factibilidad incrementa. Permítame un tantito. Y bueno, el ejemplo es retomado de su trabajo, de su material de lectura. Aquí lo que yo recomiendo es que sí tomemos mucho en cuenta el estilo de la redacción. De repente sí me preocupa leerlos con casi las mismas palabras que emplea el ejemplo. Entonces, yo sí les vuelvo a insistir que es muy bueno que tomen estos ejemplos, pero necesito leer también sus ideas. Y de repente me preocupa que no tengan las mismas ideas, o sea, que no presenten ideas extras. Ahorita, permítame. ¿Por qué? Porque se ciñen al ejemplo, ¿no? Entonces, precisamente por eso también creo que vale la pena mostrar el ejemplo, también esperando que no sea exactamente lo mismo que presente, ¿no? En el ejemplo se propuso como objetivo general optimizar los procesos administrativos para disminuir un 80% los tiempos establecidos para la recepción de los pacientes en el Hospital Regional de Martínez de la Torre, Veracruz. Los objetivos específicos: rediseñar los procesos administrativos que se desarrollan actualmente en el hospital, reestructurar las funciones del personal de acuerdo a su carga horaria y perfil, diseñar un manual de la organización especificando puestos y procesos eficientes y la implementación de dicho manual en todo el personal del hospital. Aquí igual, haciendo un repaso de los módulos de las unidades anteriores, sabemos que los objetivos específicos tienen que ser en el orden que se tendrían que ir haciendo las acciones derivadas, y estos contribuyen a que se cumpla el objetivo general. Es decir, todo es derivativo, ¿no? Entonces, de los objetivos específicos, en ya podemos darnos cuenta cuáles son los aspectos operativos en los que vamos a tener que presentar mayor atención. ¿Cuáles tendrían que ser? Los aspectos de la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque desde el objetivo general lo estamos observando. Desde los objetivos específicos se está haciendo hincapié en ello. Sin embargo, no quedan lejos el resto de los aspectos operativos. Es decir, estamos hablando de estructuras que se intercalan y que están íntimamente ligadas y son necesarias, ¿no? Entonces, en el desarrollo de cada uno de los aspectos operativos, pues tenemos la estructura del capital humano, y ahí todo lo que se plantee tendrá que alimentar esta nueva propuesta en donde se alimente la mejora estructural. Y eso, bueno, esos aspectos operativos, los que tienen que ver con la organización, ya no lo puse aquí porque era justamente de la unidad pasada,
pero tendrán que alimentar las necesidades de capital humano o de recursos humanos para la parte de lo organizacional. Y en cuanto a la estructura legal, pues aquí también está la parte de adherirse a las normativas, pueden ser normativas incluso de índole muy local, a normativas que, a las que sean de índole, a las que sean de índole meramente local. Entonces, ahí también es importante tomar en cuenta las normativas que no solamente sean las de la institución, sino también aquellas que tengan una cobertura a nivel nacional, por ejemplo. En cuanto a la actividad, aquí pongo mucho énfasis en la plantilla. Ustedes tienen un documento que yo digo que hace la vida muy sencilla, porque te dice qué ingredientes tienes que vaciar y prácticamente cómo vaciarlos, ¿no? Entonces, ya hemos trabajado con esto, lo trabajamos en el módulo anterior. Lo que tenemos que hacer, de repente hay ahí unas fallas, a lo mejor en la comunicación, veo que a veces vierten todo el contenido dentro de los marcos en donde está puesto qué se tiene que hacer. Les pido que no lo hagan así, es una cuestión de forma, pero la plantilla lo que procura es decir, en estos cuadritos presentar las instrucciones, las características que se esperan, y ustedes tienen que seguir el mismo formato establecido como se ha manejado en el resto de las actividades, ¿no? En la unidad pasada hubo muchas dudas sobre dónde poner los objetivos. El lugar, incluso hubo quien me lo puso después de la bibliografía. Aquí está muy claro cómo tiene que estar la estructura, tiene que estar organizado tal como lo podemos ver en la presentación. Tiene que estar el título de la propuesta, la plantilla también te lo va a pedir de esa manera. Problema identificado, justificación, diagnóstico, prospectivo, escenario ideal y posible, es decir, lo que ya se usó en el módulo pasado, vamos a seguirlo manejando. Por supuesto que para este momento tenemos que haber hecho todas las correcciones que se han ido trabajando, porque es la idea, que haya un trabajo que haya ido progresando, ¿sale? Entonces, después de la perspectiva, tendría que ir el marco teórico, el objetivo general, los objetivos específicos, los resultados esperados y los aspectos operativos. Hay algunos de ustedes han presentado los aspectos operativos de una manera muy interesante, incluso los oficios que requerirían. Les pido que por favor eso vaya en la parte de anexos, o sea, son cosas que sí contribuyen a que sea factible y ya sí incluso está visualizando que el proyecto se lleve a cabo, pero tienen que ir en la parte de anexos, porque necesitamos que toda la estructura del trabajo esté muy bien y muy organizada según la plantilla y según esta organización que les estoy señalando, ¿no? Entonces, dentro de 7 días, el 19 de septiembre, se tendrá que entregar el documento Word de acuerdo a la estructura que se propone y vaciada totalmente en la plantilla, ¿vale? Entonces, ustedes podrán tomar parte del documento del módulo pasado, pero sí es bien relevante que lo revisen nuevamente. Es decir, todo contribuye. No se trata de que tengo que entregar únicamente los aspectos operativos y sobre eso me voy. Si no hay una coherencia en el relato de todo el documento, entonces esos aspectos operativos serán evaluados de una manera no tan pertinente. Es decir, para este momento, para la unidad 3, tiene que estar un documento casi listo para presentarse. Digo, todavía nos falta un módulo, pero nosotros tenemos que tener la conciencia de lo importante que resulta en este momento este proyecto de intervención con todo lo que se ha propuesto. Entonces, chicos, bueno, por el momento sería lo que tendría que señalarles. Tenemos tiempo para que me puedan hacer preguntas, por favor.
cuando me quieran hacer preguntas, ponen el icono de la mano arriba, que está junto al menú, en la parte superior, y entonces les cedo la palabra. Y con gusto les contesto. No sé, creo que Brianda estás escribiendo algo, no sé si quieras tomar la palabra. Mamá, quiero salir afuera. No quiero llave. No te puedes ir a mojar, Rodri. Pero tengo... Brianda, no sé si quieras, te escuchamos. Tengo burro. No importa. ¿Me lo puedes abrir? Ok, y finalmente es un ejercicio, Brianda, de construcción. Es decir, en los primeros aspectos operativos ustedes hicieron un esfuerzo intelectual por tratar de saber qué necesitaban. Los resultados esperados también contribuyen a esta parte, ¿no? Entonces es sumamente relevante hacer este ejercicio de reescribir. A veces decimos, bueno, es que ya lo tengo, ya lo paso. No. En la construcción de cualquier proyecto es sumamente importante revisarnos y reescribir. Y solamente de esa manera vamos perfeccionando el producto. Entonces, aunque a veces parece engorroso, que incluso hacemos esta parte de el ejercicio en el foro, recibir retroalimentación, tiene una razón de ser, porque la didáctica para este ejercicio, para la creación de un proyecto, tiene que ser con esa naturaleza, ¿no? Lo tengo que revisar, lo tengo que consultar. Y por eso yo les digo, incluso acérquense a las personas que son más pertinentes para asesorarlos en estos puntos. Es decir, con respecto si hay un a lo experto que en es recursos estructura humanos legal, en mi institución, a lo mejor yo me puedo acercar y preguntarle ¿a qué se cuáles refiere serían los con esto? requerimientos O sea, o por la dónde estructura tendría legal que de la ser, o cuál es el institución. procedimiento en ese nivel, ¿no? Si yo tengo Sí, con un respecto asesor a la legal estructura en mi legal de la institución, institución, ¿a me qué puedo se refiere acercar con y eso? que me En oriente. ese pedazo no Finalmente, el entendí. proyecto que ustedes están desarrollando aquí es en búsqueda de mejorar las condiciones de alguna institución de salud, ¿no? Ok, Brianda. Abigail o Verónica, no sé si tengan alguna duda, cuestionamiento, inquietud, Es la disminución de las infecciones para que las pueda nosocomiales escuchar. en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Está claro lo que se repasó. Verónica, bueno, Verónica, a ver. ¿Puedes salir afuera? Activar. Verónica, ¿tienes activo tu micrófono? ¿Te puedo escuchar? Ok. Ajá. ¿Perdón? Ok. Así como todos los aspectos que contribuyen a la factibilidad de su proyecto, hay un aspecto legal que es sumamente importante. O sea, si en alguna de las acciones para desarrollar el proyecto, ¿cuál es tu proyecto, Verónica? Si me pudieras recordarlo. Sí, sí. Sí, Ok. está bien. Con Considerando respecto a los que aspectos hay un procedimiento que legales, pudiera yo tener ahí tengo una un duda. peligro legal, Yo debemos de ya tengo tenerlo casi en cuenta. terminado los ¿Vale? aspectos Entonces, si legales, hay pero algunas de las con acciones que respecto tú vayas a desarrollar que pudieran tener a las normas y todo eso, es una todo lo que va situación implícito en legal el trabajo, o sea, todo lo que grave, es involucra importante que las visualicemos. todo eso. Es decir, ¿qué se necesita? ¿Qué necesito yo realizar de manera legal Ajá. o proteger las acciones que se van a llevar a cabo en mi proyecto de manera legal? Y les decía, la mejor recomendación que yo les puedo hacer es acérquense al abogado o al asesor legal de la institución. O si no hay, pues a alguien que sea Bueno, conocedor en la rama. sería mi Porque de esa manera se está protegiendo el proyecto. Es decir, todo lo que yo haga va a estar dentro de una estructura legal, a nivel nacional o a nivel institucional.
¿Sí me doy a entender? Me duele la cabeza. Ajá. ¿Se escucha bien? No, no sé si me escucho. Ajá. En cuanto a la estructura legal, todo lo que involucra, lo que tenga que ver con tu proyecto. ¿Vale? Sí, o sea, si no está involucrado con tu proyecto, de nada sirve que nos pongan en anexo todo el lineamiento legal que tiene la institución. No abona, porque finalmente se sale de lo que tú estás contemplando. O sea, Bueno. tiene que ser estratégico, ¿no? Sí. Uh-huh. Ok, Bueno, Verónica. no sé si se alcanza a escuchar. Abigail. La cuestión aquí era que me preocupaba un poquito porque Ok, Brianda. en mi institución no Brianda, hay departamento ¿quieres de decir recursos algo? humanos, entonces de repente Que haya mucho ruido. cuando ponía a apoyarme en un departamento, siempre pongo apoyarme en el departamento administrativo, que es el que realiza las funciones de recursos humanos. No sé si hay algún problema o de repente hay algún conflicto con esta parte o que no se entienda. Ok, Abigail. Se debe a entender que esa Ok, parte tienes corresponde a problemas recursos con tu humanos. audio, no importa, pero nos podemos comunicar a través de tus Estoy preguntas, derivando las preguntas que realices en el chat. al Abigail departamento pregunta administrativo. que, bueno, más bien señala que tiene que trabajar Aspectos con su legales, título. No sé, tampoco hay Abigail, un si nos podrías abogado ni compartir tu hay título. Y creo algún departamento que se encargue de esta situación, pero me guié en las normas, que de hecho fueron las normas que tomé en cuenta también en mi marco teórico y como fundamento y citas en muchos aspectos anteriores. Entonces me guié en las mismas normas y en la Ley General de Trabajo y en la Ley General de Salud, que es en lo que se basan también para el contrato, pero en realidad pues espero que sea suficiente porque en realidad no hay como una asesoría en esa parte de aspecto legal por la falta también de ese departamento. Es una institución que pues, realmente va iniciando y estamos apenas armando y equipando todos los servicios y también en cuestión de infraestructura. O se trabó o se fue la señal. ¿Te escucharon? personal de enfermería y ahí tendrías que poner específicamente el nombre del hospital. Entonces, ve pensando en un título que pudiera abarcar algunos de estos aspectos. Finalmente es la propuesta de un sistema de evaluación para el personal de enfermería en el hospital de tal región, ¿sale? Brianda, discúlpame, no te había escuchado. Uh-huh.
Ok. Brianda, vi que estabas escribiendo algo. ¿Alguien más? Ok, Abigail. Ok. Me comentabas que en mi caso no hay probabilidad de asesoría en el aspecto legal, pero, a ver, le comentaba que en mi caso no hay posibilidad de asesoría en aspectos legales, pero que retomaste las notas que ya habías usado para el marco teórico y los puntos claves del proyecto. Bueno, me parece que es pertinente. Si consideras que no hay otra forma de tener asesoría legal, sí, finalmente por la documentación, finalmente es el canal que se propone incluso con el desarrollo de este proyecto. Mi recomendación es mucho más de tipo estratégica, ¿no? O sea, si hay una persona que está enfocada a eso, pues qué mejor que recibir la asesoría. Pero si no, bueno, finalmente tenemos que ir a las legislaciones, a los lineamientos, a los reglamentos y ver qué impedimentos puede haber en ese sentido, por supuesto, Brianda. De acuerdo. Entonces, Abigail, Verónica y Brianda, no sé si queda algún otro aspecto que quisieran comentarme. Con mucho gusto. No, también me gustaría que me expresaran si quedaron resueltas algunas dudas. Ok, entonces también recuerden que estoy atenta en la mensajería que tenemos por parte de la plataforma para dudas muy específicas. Y bueno, saludos Brianda a Tijuana también. Yo les mando saludos desde Puebla. Entonces, no sé, cualquier otra duda, con gusto la atendemos. Bueno, entonces terminaríamos la sesión en este momento, dado que ya no hay más dudas por parte ni de Abigail ni de Brianda, y me parece que tampoco por parte de Verónica. ¿No es así, Verónica? Nada más. Sí, perdón, es que en los aspectos legales nada más son enunciados, ¿verdad? No van como en sí el aspecto legal en sí. O sea, si yo encontré un artículo de tal forma, no va implícito el artículo, sino Sí. nada más el enunciado que habla Sí, sí, sobre sí, él, o sí. sea, refiriéndome a él. Ah, ok. Bueno, Nada más era esa mi duda. gracias Ya. y perdón. Creo que ya. Perdón por la Muchas interrupción, es que gracias. mi hijo está un poco enfermo, entonces no he podido dejarlo, ¿no? Les pido una disculpa por eso. Ah, sí, no tengo cuidado. Gracias a usted. No, gracias a usted por Gracias, estar con Verónica. nosotros. Gracias. Entonces cerraríamos esta sesión y les agradezco mucho que se hayan conectado y que tengan este interés en involucrarse más en estos proyectos. Estos proyectos son importantes no solamente porque significan la titulación de cada una de ustedes, sino porque significa mejorar una situación en alguna de las instituciones de salud. Entonces el compromiso es amplio. Gracias y me despido.